Esa familia llegó, vivió aquí por muchos años, hicieron amigos, echaron raíces y después se fueron, aunque en realidad nunca lograron irse de verdad. Los recuerdos y el amor por Santa Marta no se borraron nunca, así como los amarios que tampoco nos olvidamos de La Española. Soy Carlos Flores Urbina, biólogo, samario, un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Episodio 43. La Española. En el episodio 8 de la primera temporada, llamado La piedra ahogada del náufrago, en una escena de ese relato hice una breve referencia a la panadería La Española, que en los años 60 y 70 existió aquí en Santa Marta sobre la avenida Santa Rita. Fue una descripción rápida en la que alcancé a recordar el nombre de su propietario, un señor Paco. Pues, ¿cuál sería mi sorpresa cuando unos días después de publicado ese episodio me escribió una señora diciéndome que ella era la hija de Paco y que él había escuchado también la historia y había quedado feliz al saber que todavía en Santa Marta la gente recordaba su panadería? Pues resulta que esa hija de don Paco, Carmen, vive también aquí en Holanda, así que en los días siguientes seguimos conversando. Ella me mandó fotos de esa época, me contó un poco sobre él, que vivía en Barcelona con su esposa Inés y que ya tenía 90 y pico de años, que era muy conversador y que su nombre completo es Francisco Paco Molina Geldrán, nacido en el número 19 de la calle del Carmen en Barcelona, Cataluña. Y bueno, ustedes ya saben que yo cuando siento que hay una historia interesante por ahí que escuchar, me voy de frente al ataque. Así que le dije a Carmen que me gustaría poder hablar con él y conocerlo personalmente de ser posible. El cuento era que estábamos apenas saliendo de la pandemia, así que organizamos mejor un encuentro telefónico. Y así fue, una tarde del verano del 2021, tuve a don Paco Molina al teléfono. Yo creo que esa primera vez hablamos casi una hora o quizás más. Bueno, en realidad él fue quien más habló. Yo solo escuchaba maravillado y sentía que él se emocionaba recordando y hablando de Santa Marta, de su panadería, de los inicios, de los amigos que allí hizo. Esa vez y durante las otras veces que hablamos, me contó gran parte de su historia desde antes de llegar a Santa Marta. Y esa historia es la que ahora quiero compartir con ustedes. Como ya les dije, nació en Barcelona en 1929, sus papás eran andaluces, estudió administración de empresas y desde que terminó sus estudios se convirtió en lo que podríamos decir un trotamundos. Vivió primero en Inglaterra un tiempo, estuvo navegando después en un barco mercante, después vivió en Alemania donde trabajó con la Agfa, la supercompañía esa que le hacía la competencia a la Kodak. Esa es la de las cámaras y rollos fotográficos y de diapositivas, la Agfa. Allí en Alemania conoció a un muchacho alemán llamado César, de quien se hizo muy buen amigo. Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, César y sus papás huyeron hacia Ibiza y después terminaron aquí, en Cartagena. Y Paco, por su parte, se fue de Alemania y cogió rumbo Suramérica. Llegó a vivir al Uruguay. Pero antes de despedirse de César, acordaron que un cierto día de un cierto año se volverían a encontrar en el Japón. Mientras tanto, se mantendrían en contacto a través de cartas. El hecho es que Paco se fue para Uruguay
Allá llegó y después de un tiempito se ennovió con una muchacha cuya familia era muy rica e influyente, dueña de ingenios azucareros, y esos dos hasta armaron planes de matrimonio. Tenían ya casi todo listo para casarse. Pero unos meses antes de ese matrimonio, Paco viajó a Santa Marta a visitar a Mari, una prima catalana que vivía aquí en Santa Marta y que su esposo, el señor Ramón Noguera, era junto con un socio, el señor Simón Java, el dueño de la papelería Santa Marta, que quedaba en la calle de la Sequia entre carreras cuarta y quinta, y cuyo teléfono era el 3765. Van a decir que estoy inventando, pero es en serio, ese era el número. Pregunten y verán. En todo caso, cuando llegó a Santa Marta, la prima se había ido de vacaciones para Cataluña, imagínate tú. Pero bueno, Paco no se mortificó por eso, sino que se puso a conocer la ciudad, se la caminó de pe a pa, le fascinó toda la zona del Camellón, el puerto, le recordaba mucho a su natal Barcelona. Unas semanas después de estar por aquí, un amigo que tenía una tienda de artículos de fotografía en la Plaza de la Catedral le dijo que si quería acompañarlo a Medellín, que él tenía que ir a visitar a la casa matriz allá en Medellín. Y Paco no lo dudó y arrancaron para Medellín los dos. Allá Paco lo acompañaba todos los días a esa empresa que se llamaba Movifoto. Pues no tenía ni una semana de estar ahí cuando el gerente le ofreció que trabajara para ellos. Al gerente como que le llamó la atención que el man era español, bueno, catalán mejor, y que además había trabajado con la ACFA en Alemania y se veía un tipo serio. Y listo, empezó a trabajar ahí y el 23 de noviembre de 1960, Paco estaba revisando unos documentos sentado en un sofá ahí en la gerencia cuando de repente apareció en la puerta una muchacha de 19 años a quien llamaban Inesita, y que trabajaba en el departamento de contabilidad y le llevaba unos papeles para su firma. Cuando la vio entrar, el man se levantó enseguida rápido, le recibió los papeles, los firmó y no cruzaron palabra, pero Paco no dejó de mirarla embobado hasta que ella volvió a salir de la oficina. Y ahí pasó algo, una reacción química o quién sabe qué, un flechazo que llaman, yo no sé, pero ninguno de los dos volvió a olvidar ese primer encuentro, más nunca. Ella, aunque no me lo reconoció cuando hablamos hace poco, también quedó embobada con él. A los pocos días, él empezó a visitarla a su casa y al año, el 18 de diciembre de 1961, se casaron. Con Paco las cosas eran diciendo y haciendo. Él no volvió a Uruguay ni a recoger sus vainas. Todo eso lo dejó allá. Y la novia con la que se iba a casar hasta vino a buscarlo a Medellín y casi le arma tronco de show, güey. Pero nada, el man no echó para atrás y se quedó a vivir aquí en Colombia con Inesita. O sea, Inés Múnera Pulgarín. En ese primer año siguieron trabajando en la misma empresa, pero él lo que quería era montar su propio negocio, independizarse y formar una familia. Y un día un familiar de Inés, que era panadero, le sugirió que montara una panadería y al man como que le quedó sonando la vaina. No tenía ni idea de panaderías, pero sí mucha experiencia en administrar empresas exitosas. Así que lo pensó en serio y al final, listo, decidió venirse con Inesita para Santa Marta, la ciudad que tanto le había gustado en los pocos días en que había estado, y empezar aquí una panadería a la que desde el primer momento ya le tenía nombre: Panadería y Tienda La Española. Ellos alquilaron uno de los apartamentos que había en el segundo piso de lo que en ese entonces, estamos hablando de enero de 1962, era el Ley, en la quinta entre calles Tumba 4 y San Antonio. Apenas se instalaron, él se puso a trabajar y a concretar su proyecto de panadería. Me contaba Paco que lo más fácil de todo fue conseguir el préstamo del banco para montar el negocio. Una tarde tuvo una reunión con el gerente del primer banco que visitó y el gerente, al oír sus planes y especialmente al oír que era español, aunque mejor catalán,
Le dijo que le prestaba lo que quisiera, que no se preocupara, que para cuando necesitara la plata él se la tenía lista. Y listo, se puso enseguida a buscar el local y lo encontró rapidito. Una bodega sobre la avenida Santa Rita entre carreras Cuarta o Callejón Real y la carrera Quinta. Tronco de local grandísimo que empezó a adecuar como repostería, panadería, cocina, bodega. Le metió también un cuarto frío de 3 toneladas. Le puso mucha atención a toda el área de atención al cliente y creó un espacio lleno de luz, con un piso bien bonito y que recuerdo mucho con baldosas verdes y blancas. Al igual que todo el mobiliario, las repisas, los mostradores, la vitrina de frigoríficos y los aparatos, las máquinas que le compró una empresa en Bogotá. Mejor dicho, tronco de sitio. En mi cuenta de Instagram, ahí les pongo unas fotos de la panadería por dentro y por fuera que muy gentilmente me ha cedido la familia Molina Múnera. Para meterse en el arte de la panadería viajó a Barranquilla muchas veces y visitó a otro catalán que vivía allá y que tenía una panadería. Ese señor le prestó toda la asesoría necesaria para empaparse del negocio y al comienzo también le prestaba personal que venía los fines de semana a ayudar un poco aquí en Santa Marta. La panadería abrió sus puertas en junio de 1962. Ya instalados en Santa Marta, la familia empezó a crecer con la llegada de las hijas, Carmen y Pilar, y la vida les sonreía. Cuando tenían tiempo, iban a Cartagena a visitar a César, el gran amigo de Paco con el que había quedado encontrarse algún día en el Japón. César vivía allí con su esposa alemana y atendía la tienda de fotografía de sus papás. Seguramente ustedes no me van a creer, pero ¿saben cómo encontró César a su mujer? ¡Joda! Esa es una historia igualmente fantástica que tengo que contarles. Resulta que una vez, ya viviendo en Cartagena con sus papás, César estaba leyendo una revista alemana de las que le llegaban a su familia periódicamente. En la sección de avisos clasificados encontró un avisito con foto y todo, en el que una pelada alemana, rubia, alta, de ojos azules, bien bonita, decía que estaba buscando novio para casarse y que los interesados podían escribirle a tal y tal dirección en Alemania. Igual que ahora con esos sitios para encontrar pareja, pero en ese entonces la vaina era más lenta, por carta, imagínate, por correo postal, imagínate tú. A la larga, más romántico me parece a mí. En todo caso, César de una le escribió una carta a la pelada. Me imagino que le contaría sobre él, lo que hacía, sus hobbies, dónde vivía, y le metió un par de fotos que él se mandó a sacar especialmente para descrestar a la pelada. Pues la carta le llegó a la muchacha allá en Alemania y ella se sorprendió y no entendía qué pasaba. Pues lo que pasaba era que su mamá era la que, sin decirle nada a ella, era la que había puesto el aviso clasificado como si fuera su hija, ¿no? Quería casar a la pelada fuera como fuera. Pero bueno, la pelada que se llamaba Rosemary leyó la carta, vio las fotos y, hombre, le pareció interesante todo y aunque no lo crean, decidió viajar a Cartagena a conocer al personaje. Cuando se bajó del avión en Bogotá, allá estaba César esperándola con un tremendo ramo de flores. Y, hombre, ¿qué les puedo decir? Miren, normalmente cuando uno está en plan de levante, y más si era en esa época de avisos clasificados y a través de cartas y tal, pues yo me puedo imaginar que uno echa sus mentiritas un poquito, manda una foto que le favorezca y tal, exagera otro poquito en la descripción del cuerpo, de la estatura y tal. Pues esa pelada cuando vio a César se dio cuenta que no coincidía ni con la foto que había recibido ni con la descripción que él le había hecho por carta de sí mismo, ¿no? Ella casi se regresa en el mismo avión, ¿no? Pero bueno, le recibió el ramo de flores y ya se podrán imaginar la escena. Lo iba arrastrando por todo el aeropuerto. Con todo y ese desencanto inicial, se casaron y se instalaron en Cartagena y allá los iban a visitar los Molina Múnera. Volviendo a Santa Marta y a la panadería La Española, se puede decir que casi desde el primer día fue un éxito rotundo.
Los samarios estaban encantados con este nuevo concepto de panadería, en donde además del famoso pan de molde que empacaba en bolsas de papel con un celofán que tenía el dibujo del San Jorge de Cataluña con una espada matando a un dragón, también era una galletería. Tenía una máquina que hacía 10.000 galletas por hora y todas se vendían. Tenía productos de lo que los españoles llaman la fiambrería, que son el jamón, el queso, la mantequilla. También vendía pollos, huevos, leche. Y como buen empresario, logró hacerse con la representación de los productos Nestlé en Santa Marta, leche para niños. Y además vio un hueco en el mercado y empezó a venderle todos sus productos a los barcos que llegaban al puerto. Y el local ni se diga, cuadro. Era un sitio agradable que llamaba mucho la atención y casi puedo decir que la panadería era el lugar de paso obligado al final del día para muchos samarios, porque es que Paco además era un gran anfitrión. Saludaba a todos, se echaba una conversada con los clientes, a los niños les regalaba merengues, mejor dicho, la panadería del momento. Tenía además servicio de entregas y ventas a domicilios que se hacía en bicicletas con un cajón adelante. O él mismo repartía los pedidos en su camioneta, en la camioneta Willys de las primeras station wagon que existieron y que los Molina Múnera llamaban cariñosamente la burrita. y en la que muchas tardes Inés llevaba a pasear a sus hijas y todas sus amiguitas. Le cabía un poco de gente a ese carro y se iban hasta el Rodadero a ver el atardecer por allá mientras se comían un helado. ¡Ay, qué delicia de vida! Paco se empapó rápidamente de cómo funcionaban los canales de emergencia de proveedores. Y así cuando había, por ejemplo, escasez de harina, se iba para la calle de San Andresito y ahí conseguía que en menos de 15 días un camión descargara 50 o 60 sacos de harina en la puerta de la panadería. Al man le tocaba trabajar duro, eso sí, la sudaba de verdad. Tenía un grupo de entre 15 y 20 trabajadores que, aunque aprendían rápidamente las labores de la panadería, no eran los más, como diríamos, los más responsables. Imagínense ustedes que, como en toda panadería en el mundo, el trabajo de preparación de la masa, mezcla de ingredientes, horneo y demás, hay que hacerlo durante la noche o la madrugada para que el pan esté listo, fresquito y calientico bien temprano en las mañanas, ¿sí o no? Pues muchas veces, especialmente los fines de semana, a don Paco le tocaba salir por toda Santa Marta a buscar a sus empleados, a sus casas, a los burdeles o a la casa de las queridas, de las amantes. El man se conocía la vida sentimental y todos los escondites de muchos de sus trabajadores. Me dijo que muchas veces llegaba a buscar a fulanito a la casa oficial donde vivía con la esposa legítima y ésta le decía, nah, búsquelo donde fulanita, que él se quedó a dormir esta noche por allá. A los Molina Múnera les tocaron los años duros de la bonanza marimbera y especialmente la época de la guerra entre Cárdenas y Valdeblanques, temas de los que ya hablé en los episodios 22 y 24. El susto para él, para su esposa, para todos los empleados era grande cuando alguno de los miembros de estas familias llegaba a comprar el pan a la española. Todo el mundo quedaba era pálido. Es que don Paco no era un hombre de armas, aunque por alguna razón una vez el comandante del ejército dizque le regaló un revólver 38 largo y 50 balas. Así se recordaba él. No tenía ni idea de qué hacer con eso, pero un día hubo un atraco o un intento de robo o algo así en una de las casas vecinas y él, según sus propias palabras, salió haciéndose el macho y aprovechó para disparar al aire con el cañón ese. El brazo dizque le quedó temblando una semana. Los Molina Múnera hicieron muchas amistades en la ciudad, muchas de las cuales perduran hasta el día de hoy. En nuestras charlas, don Paco recordaba permanentemente esas amistades. Uno de esos amigos entrañables y de quien estuvo muy pendiente el
el año pasado cuando supo que estaba en una unidad de cuidados intensivos por COVID y de la que salió afortunadamente bien librado, es nada más y nada menos que el señor José de los Santos Ariza, el gran Balín, hincha número 1 del Unión Magdalena y famoso por su sirena allá en el estadio. Me contaba que Balín llegó allá a la panadería la primera vez de la mano de su tío el Nene Pérez, que era carpintero, y desde entonces no dejó de ir más nunca. Llegaba con la camiseta del Ciclón Bananero o sin camiseta a arreglar los triciclos de las hijas de Paco, las bicicletas del servicio a domicilio, ayudaba a cargar sacos de harina y se sentaban a conversar y a reír. Amigos íntimos cuyo contacto siguió a pesar de la distancia y de los años. Lo que yo todavía no sé es si Balín lo convenció de ser hincha del Unión o si Paco convenció a Balín de ser hincha del Barça. A mediados del año 78, don Paco decidió vender la panadería y regresar con su familia a Barcelona. Todo fue muy rápido, la razón fue tan sencilla como dolorosa. Resulta que una tarde llegó a la panadería el doctor Jacobo Pinedo, que era abogado de ellos, de la familia, y con un gesto de preocupación le dijo: Paco, amigo mío, me he enterado que hay gente interesada en secuestrarte a las hijas. Se podrán imaginar el miedo que se siente ante una noticia de esas. Pues Paco e Inés no necesitaron pensarlo mucho y, bueno, realmente yo creo que en un caso de estos no hay mucho para pensar y decidieron salir lo más rápido de Santa Marta. Recibieron muchos homenajes de despedida. Los Molina Múnera dejaban un vacío entre las familias amarias que habían gozado de su amistad. Miren ustedes que hasta el obispo de la época, que era Monseñor Javier Naranjo Villegas, les escribió una carta de su puño y letra que todavía conserva la familia, agradeciéndoles la amistad y deseándoles lo mejor en su nueva vida. También el señor Augusto Díaz Granados Illich, que era el director de Radio Magdalena y con quien hicieron una gran amistad, les dedicó unas palabras de despedida en la emisión de su noticiero que quiero que escuchen ahora. La familia Molina Múnera se radica en España. Después de más de 25 años de residencia en Colombia, se despidieron ayer del inmenso círculo de sus amistades los apreciados amigos Francisco Paco Molina, su señora Inés Múnera de Molina y sus hijas María del Carmen y Pilar Molina Múnera. Por asuntos insalvables, el gran Paco Molina ha determinado regresar a su patria, España, después de haber logrado un hogar de excelsas virtudes y haber participado en el desarrollo material y espiritual de Santa Marta, ciudad a la que ellos quieren entrañablemente por cuanto gozaron de ese inigualable don de hospitalidad que esta tierra tributa a quienes la visitan y la viven. Paco Molina y su distinguida familia también recibieron a través de su larga permanencia y residencia frente al mar Caribe, por sus virtudes personales de buen amigo, demostraciones sinceras de quienes tuvieron la oportunidad de tratarlos y conocerlos a fondo, correspondiéndoles en sus diferentes manifestaciones. Y Paco Molina había echado raíces que le hicieron más difícil el arrancar de su segunda patria, la que le abrió los brazos y le deparó felices días, porque a pesar de su condición de extranjero, se podía confundir él entre los hijos de esta querida tierra, dado su permanente preocupación por el mejoramiento material y espiritual de Santa Marta. Paco Molina, su esposa Inés y sus hijas María del Carmen y Pilar fijarán su residencia en Barcelona, España, desde donde seguramente mantendrán sus ojos fijados en el horizonte en busca de esta su segunda patria. Con el profundo dolor que embarga una despedida, le decimos a estos buenos y apreciados amigos, Paco, Inés, María del Carmen y Pilar, aquí dejan a quienes siempre los recordarán con aprecio y cariño. 7:56, hora del reportero Caracol de Santa Marta, 7:56. Esta fue la segunda emisión del reportero Caracol de Santa Marta.
Escuchan Radio Magdalena, sus emisoras Caracol en Santa Marta. Caracol, radio y televisión de prestigio. El martes 18 de julio de 1978, don Paco, doña Inés, María del Carmen y María del Pilar tomaron el avión de Avianca de Santa Marta a Bogotá. Se quedaron 2 días en Bogotá alojados en el Hotel San Francisco. Esos 2 días recibieron muchísimas llamadas de samarios, amigos que no habían alcanzado a despedirlos. Y 2 días después, el jueves 20 de julio, los Molina Munera viajaron a Nueva York y de Nueva York a Barcelona. Muchas lágrimas, mucho llanto, pero también muchas vivencias que se llevaron en ese avión y que jamás olvidaron. Hasta el día de hoy, los contactos siguen vivitos y coleando. Todos estos años han seguido las noticias de Santa Marta, las hijas con sus amigas del colegio de la Presentación, Inés con sus amigas y vecinas de la época, y don Paco. Don Paco no volvió a pasar un día sin sentir su corazón lleno de amor por Santa Marta. A comienzos de junio de este 2022, después de haber escuchado el episodio 31, Disque Samario, don Paco me mandó un mensaje bien bonito que también quiero compartir con ustedes. Don Carlos, soy Paco Molina, un hombre que le debe infinidad de respuestas porque oigo muchas veces repetidas sus charlas. ¿A cuál mejor? Acabo de oír la del señor Disque Samario Fonsequero. Usted y yo tenemos el mismo problema, que queremos mucho a Santa Marta. Yo personalmente la añoro y me preocupa muchísimo ver el bajón de nivel que tiene esa ciudad a la que yo le debo todo. Voy a escribirle bastantes cosas, pero como mis dedos no me acompañan para poderle escribir con estas letricas, le voy a escribir a máquina y le voy a pasar como si fuese un mail. Un abrazo muy grande. Acordamos que yo lo visitaría en su casa en Barcelona a comienzos de agosto para darnos un abrazo y seguir conversando sobre nuestra Santa Marta. Para mi tristeza, ese abrazo no llegó. El pasado 25 de julio, a la edad de 93 años, el alma viajera de don Paco inició su último viaje. Una semana después, junto con mi esposa e hijo, visitamos a Inés y a su hija Carmen y lo recordamos con tristeza y mucha nostalgia, pero también con alegría, como él lo merece. Don Paco, gracias por amar tanto a Santa Marta y nunca olvidarla. Ahora ya puede volar alto y volver a donde me dijo que algún día le gustaría ir a retirarse y a descansar, a la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta aquí la historia de los Molina Munera, a quienes agradezco por permitirme contarla. Seguiremos encontrándonos y recordando siempre con cariño y afecto a don Paco. La próxima semana regresaré con una nueva historia. Si no se la quieren perder, pueden seguirme en la cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes, o en Facebook, en YouTube, o en Spotify, o en la plataforma de podcast que ustedes prefieran. Siempre me encuentran como Del Caribe y otros tulipanes. Soy Carlos Flores Urbina, muchas gracias por escucharme y chao.